El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, desde ayer el Evangelio nos ha venido hablando del deseo tan grande que hay en el corazón de Cristo por la unidad. De hecho, no solamente es el deseo, sino también uno de sus fines en toda la misión que realiza Cristo y la misión que va a realizar el Espíritu Santo en la Iglesia, se va a enfocar precisamente en eso, en la unidad, para que todos sean completamente uno, como nos lo dice el Señor en el Evangelio. Y es que si nosotros no somos uno, y si no llegamos a la unidad completa, el mundo no nos va a creer. Ni va a creer que venimos de Dios, ni va a creer en Cristo, ni va a creer en su palabra, ni va a creer en todos los signos, los hechos que el Señor realizó, y mucho menos en lo que el Señor predicó. Pero ¿cuál es el modelo de unidad que nos propone el Señor? El modelo de unidad que nos propone el Señor es una unidad que se constituye en la gracia y con la gracia. Como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Para Cristo el único vínculo de unidad es el Espíritu Santo que procede del Padre y que procede de Él. No existe otra forma, no existe otra manera, no existe otro vínculo de unidad más que el que da el Espíritu Santo. Por eso Cristo no ruega por los que son del mundo. Si leemos detenidamente el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en esta súplica que Cristo hace, excluye a todos los que son del mundo y ruega por los que vienen de Él, por los que han sido limpiados por su palabra, por los que han sido sostenidos
por su palabra. Es la súplica de Cristo. No te ruego por los que son del mundo, te ruego por estos que han salido del mundo, estos que has sacado del mundo, porque solamente quienes se apartan del mundo, quienes se apartan del pecado, quienes se apartan del error, quienes se apartan de las apetencias instintivas, humanas, egoístas, esos son los que están preparados para recibir el Espíritu Santo, y con estos el Señor puede constituir la unidad verdadera. Es por eso que nosotros no podemos dejarnos engañar en un tiempo como en el que estamos viviendo. La unidad llegará, tan anhelada por el Señor, tan anhelada por Dios, pero llegará solamente en la unidad. Y por eso hoy San Pablo está ante el tribunal, y el tribunal compuesto por los jefes del Sanedrín, pero también por los jefes de los saduceos. Y se dividen entre ellos mismos porque no están profesando la verdad de Cristo, porque ellos no creen en Cristo. La única forma de llegar a la unidad es acogiendo la palabra de Cristo, acogiendo los mandatos de Cristo, acogiendo las recomendaciones de Cristo. Y en el corazón donde se va a manifestar plenamente el Espíritu Santo será en aquel corazón que crea en la palabra de Cristo, que acoja la palabra de Cristo. Por eso Jesús nos dice, cuando Él venga, el Espíritu de la verdad, les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. Porque la tarea del Espíritu Santo es activar y actualizar en nosotros la palabra de Cristo, la vida de Cristo. De manera que si en nosotros no hay una decisión por Cristo, por acoger al Señor en nuestro corazón, podemos perdernos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Vuelvan sobre este texto, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, para que vean que con claridad Cristo no ruega por los que son del mundo. A los que son del mundo, Cristo sí les ruega para que se aparten del mundo y para que dejen el mundo. Pero la súplica aquí, en esta oración sacerdotal, que bien, con mucha precisión, los estudiosos la califican como la oración sacerdotal, Cristo está rogando por los que son suyos y por los que le pertenecen a través del bautismo. Vayan ustedes, esto es por lo menos aquí hay un consenso general en los estudiosos, y en todas las Biblias aparece así, la califican como la oración sacerdotal. Y bien lo dicen, porque es una oración dirigida solamente a quienes participan de la gracia del sacerdocio, tanto en el orden común como ministerial, por el bautismo. Bueno, en el orden ministerial, por el sacramento del orden, pero el sacerdocio común, por el bautismo. Cristo está rogando aquí por todos los bautizados, porque a todos los bautizados Cristo nos constituyó sacerdotes por el bautismo. Todos los bautizados tienen el sacerdocio común, pero Cristo no está rogando aquí en esta oración por los que son del mundo. Quedan excluidos de la oración de Cristo aquí. Pero a los que son del mundo, Cristo sí los invita para que dejen el mundo y se aparten del mundo. Entonces esto tenemos que tenerlo bien claro a la luz de la palabra del Señor y a la luz del magisterio de la Iglesia. La unidad tiene que ser una búsqueda constante en nuestro corazón. La unidad hace parte del deseo, del anhelo de Cristo, del anhelo de la Trinidad, pero la unidad en la verdad. No crean que la unidad la vamos a lograr haciendo reuniones sociales, teniendo encuentros sociales, yendo a comer, yendo a desayunar juntos. No, la unidad cristiana se constituye en Cristo, se constituye por el Espíritu del Señor, y llegaremos a ser uno cuando acojamos la palabra de Cristo, cuando todos acojamos la recomendación que el Señor nos hace y cuando todos seamos fieles a lo que Cristo nos pidió. Esos son los que trabajan verdaderamente por la unidad.
Los que se enfocan en ser fieles al Señor. El que no le es fiel al Señor, al que poco le interesan las palabras del Señor, ese destruye la unidad de la iglesia. Y ese es un instrumento del diablo para dividir. Quien hoy dentro de la iglesia quiere vivir en la vida de pecado, ese es un instrumento de destrucción, de división, de daño terrible para la iglesia y para la unidad cristiana. Es que a veces nos van engañando y nos van diciendo que la unidad se constituye mostrándonos risitas, abrazándonos, dándonos la mano. La unidad cristiana se constituye con la sangre del Cordero, se constituye en el cuerpo de Cristo, se constituye por el Espíritu del Señor. Por eso tantos fracasos en la unidad hoy aún dentro de la iglesia. Entre más, es verdad que hay gente que hace esfuerzos, algunos laudables, otros superficiales y mediocres. Pero ¿quién es el que trabaja más laudablemente por la unidad? El cristiano que se esfuerza por vivir en la gracia de Dios todos los días. El cristiano que se aleja del mundo, que se aleja del pecado. Ese es un instrumento de unidad, un auténtico instrumento de unidad. El que vive amañado con los criterios del mundo, el que le gusta vivir en el pecado, el que le gusta satisfacerse a sí mismo, ese es un instrumento de división en el cuerpo de Cristo. Y esas levaduras van fermentando la masa. Por eso tenemos que cuidarnos de esas levaduras, porque eso es pura cizaña en medio del trigo. Y es mejor no dejar que caiga la cizaña en medio del trigo, porque acuérdense en lo que nos enseña el Evangelio. Cuando estaban durmiendo llegó el enemigo a sembrar cizaña. A veces dentro de la vida cristiana se van introduciendo, el Papa Francisco lo ha llamado una cultura, lo ha llamado un ambiente, una costumbre al espíritu mundano. Y lo decía en la misa crismal para los sacerdotes, pero es un espíritu mundano que él ha venido denunciando desde hace tiempo, que se ha ido introduciendo en la iglesia y en la vida cristiana, y es un espíritu corrosivo, es un espíritu, o el Papa Benedicto XVI lo llamaba relativismo, la dictadura del relativismo. Entonces no, es que tenemos que ser uno, y trabajan y predican de la unidad, sí, pero creen que eso a punta de risitas o de darnos la mano, sí, o de hacer reuniones sociales, vamos a llegar a la unidad. No, si la unidad no se constituye en la gracia del Señor, nunca llegaremos a ser uno. Así que el que esté acolitando y viviendo en el pecado, esa es destrucción de unidad. Ese es un factor de división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ese no le está sirviendo a Cristo para la unidad. Te ruego, Padre, por los que creerán en la palabra que ellos anunciarán, que es la palabra que han escuchado de mí. Cristo es muy celoso de la unidad. Y si nosotros no vivimos obedientes y fieles a la palabra del Señor y a lo que la iglesia ha vivido durante estos más de 2000 años y ha testimoniado y nos ha predicado en el magisterio auténtico, no seremos auténticos instrumentos de unidad. De esto nos lo advierte el Concilio Vaticano II. Allí hay documentos sobre la unidad de la iglesia. Por eso la Iglesia Católica, en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso, no renuncia a la identidad que ya ha recibido de Cristo. No renuncia a la verdad. No renuncia a su ser natural de ser católicos. Porque quien quiera venir a dialogar con nosotros, perfecto, pero vas a dialogar con un católico. ¿Sí? Eso es como cuando un ingeniero y un médico se encuentran. Entonces dice el médico, no, para que el ingeniero me pueda aceptar en su ambiente social, en su entorno, yo voy a parecer un ingeniero y voy a renunciar a mi identidad profesional de médico.
Entonces ni me voy a vestir de médico, ¿sí? Ni en mi lenguaje voy a darle a entender que soy un médico para poder entrar en su entorno social. Ese es un superficial, no tiene identidad de lo que es. El médico ante el ingeniero se presenta como médico, orgullosamente como médico. Y el ingeniero ante el médico se presenta orgullosamente como ingeniero. Y defiende su identidad profesional. Y nosotros como católicos, parece que fuera un disfraz lo que lleváramos puesto. No me voy a poner ciertos signos que son propios de mi fe para no afectar al otro. Por Dios. Ellos van a creer. Creerán si nos ven fuertes en nuestra identidad. Si verdaderamente ven que somos cristianos de verdad. Mahatma Gandhi decía que él no se convertía al cristianismo porque todavía no había encontrado, seguramente no se los topó, pero los hay. No es que no los haya, pocos sí, es verdad, pocos sí, pero que no se convertía al cristianismo porque todavía no se había encontrado un cristiano de verdad. Claro, porque él no fue y leyó las actas de los mártires, no vio y miró la historia de la iglesia en sus primeros siglos, cristianos de verdad, pero hay otros que se encontraron con esos testimonios. Por ejemplo, el cardenal San John Henry Newman era anglicano y hablaba pestes de la iglesia y decía que el Papa era el anticristo. Y cuando se fue a mirar la historia de la iglesia, terminó pidiéndole a la iglesia católica que le diera entrada como católico. Y se hizo sacerdote y luego llegó a ser cardenal y hoy es santo de la iglesia católica. Porque se encontró hombres y mujeres cristianos reales, de verdad, no con vestimenta, no, reales, con identidad. Cuando San Pablo comenzó a perseguir a los cristianos y en el camino, en el curso de las persecuciones, que se volvía cada vez más agresivo, veía que los cristianos se encerraban más en su identidad de cristianos y hasta que no pudo, cayó derrumbado. El testimonio de los cristianos, la identidad fuerte de los cristianos derrumbó a San Pablo. Algunos dicen que San Pablo cayó de un caballo y algunos artistas por allá del medioevo lo pintan hasta cayendo. San Pablo, pues por lo menos los textos bíblicos no nos dicen que cayó de un caballo. La caída de San Pablo fue más dura que la de un caballo, porque la caída de San Pablo fue que cayeron todos sus argumentos, los argumentos que tenía para perseguir a los cristianos. No pudo, terminó cansado, devastado, y entre más los perseguía, más devastado terminó. Eso le pasa a un ser humano en esta tierra cuando se encuentra con un católico de verdad, con un cristiano convencido. Terminan devastados. ¿Por qué nos vencen tan fácilmente? Porque no tenemos identidad cristiana, porque no amamos a Jesús de verdad, porque no lo amamos con todo nuestro corazón, porque Cristo no está en el centro de nuestro corazón. Si nosotros ardiéramos de amor por Cristo, por la Eucaristía, nos creerían. Sí, nos perseguirían seguramente. Pero ¿saben qué le pasa a los perseguidores? Cuando se topan con cristianos convencidos, se terminan cansando. Pero hoy pasa todo lo contrario. ¿Qué hacen los perseguidores? Están cansando a los cristianos. Porque en muchos cristianos no hay identidad. Por ahí una palabra muy fuerte, pero no la voy a decir. ¿Sí? Les da tembleque. ¿Sí? Llega un soplito y medio soplito al oído de persecución y se llenan de miedo y cobardía. Y se esconden. Ay, no, nos van a derrumbar. ¿Sí? A las comunidades religiosas que están, el Papa Francisco, tiene una entrevista que le concedió a un sacerdote claretiano, un sacerdote español, y ese libro, sacaron el libro, se llama La fuerza de la vocación, y el Papa Francisco prácticamente dice cómo hay comunidades religiosas que están iniciando en la iglesia y se venden para poder tener la aprobación de un obispo, para poder tener la aprobación de un jerarca, y renuncian a la verdad, pierden la oportunidad de dar testimonio. Miren, los fundadores de comunidades religiosas fueron perseguidos hasta las heces. A San Juan Bosco le cerraron el noviciado
Lo persiguieron obispos amigos de él. Y si ustedes se ponen a mirar a los santos fundadores, santos, porque hay muchos fundadores que no son santos, no tienen nada de identidad, les da miedo y cobardía. Pero si uno se pone a mirar, hace poco yo estuve en unos ejercicios espirituales y el padre nos puso de cabecera a leer un libro que se llama Piedras de Escándalo. Fundadores de comunidades. Uy, yo me quedé como en crisis, ¿sí? No, bendito, esta gente fue tallada, perseguida, pero no aflojaron ni media. ¿A cuántos sacerdotes hoy no les toca andar perseguidos por sus obispos, por sus mismos hermanos sacerdotes, por cardenales? Pero siguen adelante porque llevan la verdad de Cristo. Al Padre Pío, ¿acaso no lo tenemos en la historia de los santos? Más actual para nosotros, el Padre Pío, perseguido por la misma, y pues no a la iglesia, algunos de la jerarquía de la iglesia, dentro de su misma comunidad, perseguido. Eso vivió el Padre Pío, y el Padre Pío se echó para atrás, no, siguió adelante con la verdad. Los pastorcitos de Fátima, perseguidos, incluso incomprendidos por la misma jerarquía de la iglesia, y les decían que dijeran que todo era una mentira. No lo vamos a hacer, pero es en obediencia. Ahí cuando obedecemos sin verdad, ellos nos dan testimonio. No, la Virgen nos dijo esto y fue la Virgen. Y por eso, gracias a estos niños heroicos, hoy el testimonio de Fátima, la aparición de Fátima, sigue encarando a la iglesia. Y la iglesia lleva dentro de sí, al ver toda esta manifestación en Fátima, muchas culpas, muchos golpes de pecho. Porque cuántas cosas no se habían podido evitar si lo hubiéramos hecho como la Virgen nos pidió. Pero todavía estamos a tiempo. Sí, ya estamos viendo sus flagelos terribles, pero aún Dios nos está dando una oportunidad. La unidad solamente llega con la conversión. Si no hay conversión, olvídense que eso es pura caricatura. Y si les predican unidad sin conversión, pura caricatura. Pura caricatura. Entonces, acojamos la palabra del Señor, acojamos el testimonio de la iglesia que está en la tradición viva de la iglesia y en el magisterio de la iglesia que nos está llamando a la conversión. ¿Cuál es la solución, por ejemplo, para nuestro país, Colombia? No queremos caer en manos del socialismo, del comunismo. Dejemos de hablar tanta lora. Convirtámonos. Eso es lo que el cielo nos está pidiendo. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer otra cosa. Queremos salvar a nuestra patria. Convirtámonos. La Virgen lo dijo en Fátima. Para todo el mundo. ¿Por qué no le hacemos caso a la Virgen y nos convertimos realmente de corazón para que veamos grandes intervenciones del cielo para nuestra patria y aún para el mundo? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.